Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de responsabilidad médica con el tema denuncias por lesiones culposas ocasionadas por inobservancias de reglas, impericia, imprudencia y negligencia médica, que será desarrollado por el distinguido doctor Daniel Cabero, quien es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Administración y Dirección de Empresas, especialista en Medicina Legal, médico cirujano, médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, también del Ministerio Público y docente universitario. Muy bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy. Le agradecemos por estar aquí y, por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir. He tenido la oportunidad, como, como saben algunos de ustedes que han sido alumnos míos, de haber tenido la satisfacción de ser docente de pregrado en vida real y también de posgrado en en las maestrías de criminalística y de derecho penal durante varios años, ¿no? Como siempre les he comentado, para mí ha sido siempre un gusto compartir con ustedes porque vengo también de una universidad nacional, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y siempre es importante pues poder compartir con todos ustedes. Vamos a hablar y complementar quizás algunas eh, de los aspectos que ustedes han podido ya estar viendo. Hace un rato estuve escuchando al doctor Carrión también, que es muy interesante su exposición y que creo que nos permite poder complementar algunas cosas que él también había estado comentando, ¿no? Eh, yo creo que podemos quizás hacer algunas preguntas al final, pero igual, ¿no? Si en el transcurso de esta reunión tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar su mano o abrir su micrófono, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a comentar entonces mucho de este tema que cuando lo conversamos con sus colegas de Bill Layer, fue justo antes de que pasara algunos de los temas mediáticos que siempre vemos nosotros, ¿no? Y justo hablando de todos estos temas de responsabilidad médica, pues en estos mes o mes y medio último, hemos tenido algunos casos un poco más mediáticos que otros, pero que al final van hacia el mismo punto, ¿no? De los temas de denuncias por presunta responsabilidad médica, ¿no? Tuvimos ese caso lamentable, ¿no? De una persona muy joven, ¿no? De 21, 22 años, cantante ella, ¿no? Que lamentablemente falleció hace aproximadamente un mes, ¿no? Y pues nuevamente, como muchas veces sucede, esto pues lo tuvimos en los medios de comunicación, ¿no? Radiales, escritos, televisivos y por las redes sociales también, ¿no? Siempre que hay esto, se reavivan los temas. Mucha gente también sale a hablar del tema, ¿no? Gente, tanto colegas, profesionales de la medicina, profesionales del derecho, ¿no? Y algunas otras personalidades, ¿no? Con mayor o menor relevancia, con mayor o menor quizás precisión en algunos temas, pero que justamente para eso pues vamos a poder conversar un poco hoy, ¿no? Recordemos pues que nosotros hablamos de estos temas de responsabilidad médica en general desde mucho tiempo atrás, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Quizás de todos los temas médico-legales que hay, del que primero se empezó a ver desde prácticamente 200, 300 años antes de Cristo, ¿no? Fue justamente estos temas de responsabilidad médica, ¿no? Y en el famoso Código de Hammurabi, ¿no? Aproximadamente 300 años antes de Cristo, habían muchos de sus artículos que hablaban justamente de las faltas, ¿no? Y delitos en los cuales podían incurrir algunos de los médicos de esa época, ¿no? Luego también Alejandro Magno
estableció, ¿no? La pena de crucifixión para el médico que abandonase libre y voluntariamente a un enfermo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Ya que se van dando algunos esposos de lo que después, pues, ya se enmarcó dentro de, sobre todo del tema legal, como responsabilidad médica, ¿no? Y ahí ha ido sucediéndose en el tiempo, ya en la época de la Edad Media, ya esto se fue un poco ordenando, ¿no? Con los primeros códigos que se tuvieron en la fecha y que más o menos han ido llevando ese suceso de actividades hasta el día de hoy. Recordemos pues que los profesionales médicos tenemos, ¿no? Responsabilidades descritas desde nuestro inicio como profesionales de la salud, ¿no? Cuando nosotros juramentamos como médicos, ¿no? Juramentamos justamente el juramento hipocrático, ¿no? De Hipócrates, ¿no? Ustedes saben que fue el padre de la medicina, ¿no? Y este juramento, pues, que viene de tanto tiempo, establece muchos aspectos, sobre todo éticos, ¿no? Si ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, este es un resumen nomás, hay muchos aspectos éticos que se han ido recogiendo a lo largo de todo este tiempo. Y todos ellos, Hipócrates los resumía, ¿no? En una frase famosa, ¿no? Que es primum non nocere, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como médicos? Primero, no hacer daño, ¿no? Y es sobre esa parte y sobre esa base que se debe realizar la actividad médica, ¿no? Y aquella, la que ustedes también, en el caso de presentarse casos, ¿no? De posibles en responsabilidad médica, entonces toda esa evaluación va a partir por esto, ¿no? Si es que se ha actuado debidamente, ¿no? Adecuadamente, ¿no? En el transcurso de este acto médico que se está realizando, ¿no? Y ese acto médico, pues es una forma especial de relación entre personas, ¿no? Cuando una persona va a una emergencia, a una consulta médica o algún otro de estos aspectos, este, la relación es mucho más especial porque nosotros no manejamos, pues, activos, no manejamos mobiliario, no manejamos dinero, sino lo que vamos a estar es atendiendo a una persona como nosotros, ¿no? Al que llamamos el enfermo, ¿no? Quien generalmente pues acude motivado por alguna alteración de su salud, ¿no? Y nosotros, que somos la otra persona, pues debemos tener los conocimientos suficientes para tratar de recuperar la salud alterada de esa persona, ¿no? Entonces, se establece esta primera relación, ¿no? Que ya ustedes, ¿no? Como profesionales del derecho, la van enmarcando en una serie de actos que pueden ser evaluados durante todo el proceder de este acto médico, ¿no? Hablaba hace un momento el doctor Carrión, lo estaba escuchando justamente de que en los temas de responsabilidad profesional, pues puede haber ¿no? actos de acción, ¿no? ¿no? Cuando hay una conducta exterior voluntaria realizada por el sujeto encaminada a la producción de un resultado, o también puede haber responsabilidad por omisión, ¿no? Es decir, cuando no se evita o no se hace lo que es necesario o conveniente y se deja de hacer lo que se debe, ¿no? Y justamente ahí, como vamos a ver posteriormente, pues se van enmarcando las figuras legales de la responsabilidad médica, ¿no? Recordemos siempre, pues, que tanto en la acción como en la omisión, el resultado de la responsabilidad profesional médica puede ser el mismo, ¿no? Pero hay que siempre evaluar, ¿no? Si la intención o la ejecución pueden ser diversas. Para configurar la responsabilidad, pues hay algunos supuestos de mala práctica profesional, ¿no? Y son los que generalmente hay que ir evaluando, ¿no? Hay que evaluar si ha habido incumplimiento de alguna obligación, ¿no? Porque los médicos tenemos deberes y tenemos derechos, ¿no? Y eso está enmarcado dentro de nuestra Ley General de Salud y en algunos otros marcos normativos también, ¿no? Debemos evaluar también si es que hay, ¿no? Una constancia de ese daño que se haya podido presentar, ¿no? Si ha habido una acción directa, ¿no? Que pueden marcar esa culpabilidad. Y si es que
hay una relación de causa-efecto del daño provocado, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos que siempre deben tener en cuenta cuando pues, se vaya a evaluar, ¿no? Un caso de responsabilidad médica. ¿No? Decía el doctor Carrión también hace un momento, ¿no? Que los médicos, pues, tenemos obligación de medios, ¿no? Y no de resultados. Y esto es importante también tenerlo presente, ¿no? Nosotros, el profesional médico, está obligado a poner todo su conocimiento y técnicas que tiene a su alcance para recuperar la salud perdida, ¿no? ¿Qué es lo que se le debe exigir? ¿No? ¿No? Que debe tener ese cuidado con el paciente, de aplicar todos los métodos de prevención y profilaxis, ¿no? Eso debe ser su prioridad. Y para eso es importante que esté adecuadamente preparado, que siempre esté investigando, ¿no? Que esté siempre atento, ¿no? A todos los cambios, de todos los manejos de planes de salud, ¿no? Y que pueda estar en esa constante evolución en la práctica médica diaria, ¿no? Es eso lo que está obligado el médico a brindar. A posteriori, si puede, se va a curar el enfermo, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa obligación de resultado, de curarlo, ¿no? Sino de darle todo nuestro bagaje profesional, técnico, científico, para tratar de recuperar su salud, ¿no? La obligación de resultados prácticamente no se enmarca mucho en el actuar médico, ¿no? Salvo quizás en alguna especialidad como puede ser la cirugía estética, ¿no? Que tanto hemos visto en estos últimos días, ¿no? Ahí sí puede haber una obligación de resultados porque cuando esa cirugía no es una cirugía que llamamos nosotros de urgencia, de emergencia, sino planificada, ¿no? Consensuada entre una persona que es el paciente que viene ¿no? Acude a un profesional de la especialidad buscando un resultado específico, ¿no? Entonces ahí sí puede haber una obligación de resultados, ¿no? Esta persona viene porque de repente pues se está pesando 90 kilos, ¿no? Y quiere pesar 60, ¿no? Y para eso, ¿no? Viene para que se le hagan algunos métodos que puedan dejarlo finalmente con ese resultado que él está buscando, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber una obligación de resultado, ¿no? Es importante siempre que nosotros podamos ir revisando toda la documentación que se pueda presentar cuando hay posible caso de responsabilidad médica. Entonces, ¿qué es lo que se busca del médico? ¿No? Que el médico sea diligente, que sea apto, ¿no? Que sea competente, ¿no? Que cuente con todos los materiales adecuados también para brindar ese acto médico y que haya también un aspecto importante que son los cuidados correlativos, ¿no? Muchas veces la atención no termina en ese momento, sino que hay que hacer un seguimiento también, ¿no? Esto es lo que fundamentalmente se busca, ¿no? Y por eso hablamos de una obligación de medio. Pero recordemos, pues, que los médicos, como cualquier ser humano, ¿no? Pueden errar, ¿no? Por eso Agres, ¿no? En un artículo justo a raíz de un artículo de hace muchos años en el YAMAC que se llamaba Error en Medicina, planteó este axioma, ¿no? Que es importante que lo entendamos, ¿no? Y que dice que la medicina es una actividad falible, como humanos que somos, pero que trata de establecer dos racionalidades posibles, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en ese profesional médico? Que pueda tener el menor error posible, ¿no? Y para eso, como hemos visto hace un momento, vamos a tratar de que este médico, pues, sea competente, ¿no? Que tenga todos los medios a la mano, ¿no? Es decir, todas esas cosas que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Y que además pueda brindarse el mayor beneficio probable a ese paciente, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros debemos siempre estar atentos, ¿no? De poder siempre ir estableciendo esto. Eh, la medicina, pues, se ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Si hablamos, pues, de los primeros años de nuestra civilización hasta ahora,
cada vez es una disciplina que es mucho más científica, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento. Pero su aplicación a los pacientes sigue siendo un arte, ¿no? Y es por eso que ustedes ven que no podemos todavía finalmente reemplazar al médico completamente por una máquina, ¿no? Ahora que hablamos tanto de inteligencia artificial y de tantas cosas, porque justamente el arte de la medicina es lo que hasta ahora pues no puede ser reemplazado, ¿no? Y es lo que llamamos la famosa lex artis, ¿no? Que no vienen a ser sino un conjunto de normas y criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas, debe aplicarlos diligentemente en la situación concreta de un enfermo. Y obviamente que estos criterios o normas que el médico está brindándole a un paciente tienen que haber sido universalmente aceptados por sus pares, ¿no? Entonces, esto de acá nosotros lo vamos enmarcando en el devenir médico, en el desarrollo y la evolución médica, ¿no? A veces partimos por algunos temas que son novedosos dentro de alguna especialidad médica, pero que se van poco a poco estableciendo, ¿no? Y cuando hay un consenso ya entre los profesionales de la misma especialidad, entonces esto puede ya brindarse, ¿no? Y se debe brindar justamente como un tema adicional, no solo el conocimiento que pueda tener ese médico, ¿no? Sino con toda esa experticia, ¿no? Y es ahí donde hablamos justamente de la lex artis. Por eso decimos nosotros muchas veces, ¿no? Que la medicina es una profesión que oscila entre la ciencia y el arte, ¿no? Si bien puede ser la más científica de las humanidades, sigue siendo la más humana de las ciencias, ¿no? Y por eso es que andamos en ese borde, ¿no? Siempre de poder tratar de no salirnos hacia ninguno de los dos lados, sino que tratar de mantener ese equilibrio es justamente lo que va dentro de lo que llamamos la lex artis. Pero errar en medicina siempre ha habido, ¿no? Y no solo acá, ¿no? Hablamos a nivel mundial, ¿no? Yo les paso algunos casos, ¿no? Casos en relación, por ejemplo, a los grandes tiempos que pasan algunos médicos, sobre todo cuando están haciendo especialidad en algunos países, ¿no? No solo en el nuestro, ¿no? En el nuestro hubo hace unos 4 o 5 años una denuncia, ¿no? De parte de una residente que estaba haciendo la especialidad de cirugía en un hospital nacional en la zona norte de nuestro país, porque hacían turnos de 24 o 36 horas de corrido, descansaban 6, 8 horas y volvían a hacer turnos de 24 o 36 horas dentro de su especialización, ¿no? Y no solo se ven acá, se ven como estos en Estados Unidos, ven ustedes, ¿no? Problemas por el cansancio, por el agotamiento, ¿no? Que hacen que se pierda a veces, ¿no? Ese grado de estabilidad que debe tener el profesional a la hora de tomar decisiones, ¿no? Errores de medicación, ¿no? Siempre hay problemas. Nosotros hemos visto que a veces cuando nosotros trasladamos una receta que va del médico al profesional técnico de enfermería, enfermero, y que va a la farmacia y que vuelve, en ese camino, cuando no se toman las decisiones adecuadas, pues puede pasar que hayan grandes errores, ¿no? A veces uno pone, por ejemplo, cuando son cifras de, de miligramos, ¿no? A veces nosotros ponemos, este medicamento hay que darle 0,005 miligramos y por ahí alguien en el camino se olvida de un cero y ya no le da 0,005, sino 0,05, ¿no? Esa diferencia, que numéricamente nosotros la vemos que no parece mucha, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Como en estos casos que les presentamos. ¿Qué otras cosas vemos? A veces, ¿no? Hemos visto errores que aparentemente pueden ser más groseros, ¿no? Como trasplantes, ¿no? Que no haya tenido la valoración correcta del grupo sanguíneo de una persona entre el donante y el trasplantado, ¿no? Y que pues eso devenir también en problemas en el paciente que está recibiéndolo e incluso la muerte, ¿no?
errores de medicación, como decíamos, que son de los más frecuentes que nosotros vemos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta pues que esto pasa en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, hace unos años, cuando se hablaba justamente de este tema de error en medicina, se tenía una data estimada que hay entre 44.000 a 98.000 muertes por año por posibles errores médicos, ¿no? Es como que se cayera cada día un avión jumbo, ¿no? Para ver la magnitud de lo que puede estar pasando. Y es por eso que cada vez, no solo desde el punto de vista legal, ¿no? Cuando se presentan estos casos y pueden ir pues a ser denunciados, vistos en Ministerio Público, vistos luego en juzgado, sino desde el punto de vista también médico propiamente, ¿no? La parte médica y administrativa también cada vez se revisan más, ¿no? Porque lo que se trata es tratar de evitar de que esto pueda presentarse. ¿Qué es lo que tratamos de buscar? Eliminar todo lo que llamamos lesiones accidentales, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, a veces en un hospital, ¿no? Están trasladando a un paciente en una camilla y el paciente, eh, entre comillas, se cae de la camilla, ¿no? Yo he tenido varios casos, ¿no? Como ustedes saben, yo trabajo en la Morgue Central de Lima hace 29 años y me ha llegado hace 3 años la última vez, ¿no? De un hospital del seguro, una paciente con cáncer terminal que llega a la emergencia, la mete por shock trauma y se cae, ¿no? Hace un traumatismo craneoencefálico grave y se muere del TEC, ¿no? Una muerte violenta, ¿no? Entonces, esos, entre comillas, accidentes no deberían suceder, ¿no? Si es que se siguen las normas de seguridad dentro de los establecimientos. Entonces, eso es lo que tratamos de cada vez acortar, ¿no? Dentro del actuar médico, ¿no? Lo que no podemos eliminar es el error, ¿no? Podemos tratar de disminuirlo, minimizarlo lo más que se pueda, pero obviamente, como humanos que somos, hay cierto grado de falibilidad. Y obviamente tampoco podemos eliminar las complicaciones, ¿no? Recordemos que muchas complicaciones pueden ser parte de ese riesgo-beneficio que se puede dar cuando se le da un tratamiento al paciente, ¿no? Tratamos de disminuirlas, ¿no? De manejarlas lo mejor posible, pero siempre pueden haber complicaciones, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos también con este tipo de cosas. Hemos visto que pueden haber muchas causas de errores en la atención de salud, ¿no? Algunas propias y algunas también del entorno, ¿no? A la cabeza, obviamente, como decíamos, falibilidad humana, ¿no? Somos humanos, podemos nosotros errar, tratamos de disminuir esto al máximo, justamente tratando de estar al día, de no trabajar muchas horas y una serie de cosas que debe de realizar el médico para, cuando se está frente a un paciente, darle la mejor calidad de atención. Pero también la medicina es cada vez más compleja, ¿no? Ustedes han visto que antes pues teníamos solo 4 especialidades médicas al inicio, luego, por ejemplo, la traumatología, ¿no? La cirugía se dividió en cirugía traumatológica porque era una especialidad, luego la traumatología en general se volvió traumatología pediátrica y traumatología general. Hay traumatólogos que operan solo cadera, ¿no? Algunos operan solo mano, algunos solo operan algunos dedos de la mano, ¿no? Entonces, vemos que cada vez, muchas veces, pues, el especialista es aquel que, como dicen, cada vez sabe más y más, ¿no? Hasta que al final sabe casi todo de casi nada, ¿no? Y ahí, en esa complejidad, también pueden presentarse a veces algunos problemas, ¿no? Cuando tenemos, sobre todo en las especialidades quirúrgicas, cuando los que hacen actividad quirúrgica no van a la par, ¿no? Desarrollando también la actividad médica y no solo la quirúrgica, en ese desbalance también pueden presentarse muchas veces problemas por este tipo de complejidad. Tema de deficiencia del sistema, ¿no? Ustedes saben que lamentablemente nuestro sistema de salud en nuestro país, ¿no? Es muy precario, ¿no? Tanto el sistema de seguridad pública como el sistema de seguridad social, ¿no? Los sistemas privados no son de fácil acceso a mucha gente, entonces, pero ahí incluso también tenemos muchas categorías, ¿no? Y vemos pues, muchas deficiencias que
muchas veces también suman, ¿no? A que puedan provocarse estos errores, ¿no? Y pues la vulnerabilidad de las barreras defensivas. Entonces nosotros para poder, eh, cuando tenemos una denuncia por un tema de posible responsabilidad médica, debemos recordar que el documento médico legal por excelencia va a ser la historia clínica, ¿no? Y nosotros sabemos que esto está enmarcado dentro de la Ley General de Salud, que es la que rige y norma todas las actividades profesionales, ¿no? Y allí está claramente definido, ¿no? Que este acto médico debe estar sustentado, ¿no? Precisamente en esta historia clínica, que debe tener algunas características que por no ser pocas, no son sumamente importantes, ¿no? Debe ser veraz, en primer lugar, es decir, todo lo que está registrado en la historia clínica debe reflejar lo que exactamente se ha realizado con el paciente y debe ser suficiente, ¿no? Es decir, debe estar realizada con toda la extensión posible, ¿no? Incluyendo eh, todo lo que ha pasado con ese paciente, todo lo que ha sucedido durante todo este acto médico, que puede ser una sola vez o cuando están hospitalizados, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Entonces, todo eso es importante tenerlo, ¿no? Que estén ahí todas las prácticas y procedimientos que se le han aplicado al paciente, porque al final eso debe ser uno de los aspectos fundamentales cuando ustedes, ¿no? Quieran evaluar, ¿no? Estén de alguna de las partes, ¿no? Estén ustedes como abogados de repente de una persona que está denunciando una posible responsabilidad médica, o sean ustedes los profesionales del derecho que estén, ¿no? Que estén defendiendo, ¿no? A un profesional médico que tiene una denuncia, o sean ustedes, ¿no? Profesionales, ¿no? Del sistema fiscal, ¿no? Y estén evaluando, ¿no? Cómo plantear, evaluando para ver si plantean, ¿no? Esta denuncia, o cuando ya estén como jueces, ¿no? Y como perito de peritos tengan que tomar finalmente la decisión de si ha habido o no un tema de responsabilidad médica, ¿no? Entonces, en todos los entornos podemos nosotros estar, ¿no? Y es importante que partamos de esto, de la historia clínica, ¿no? Obviamente que van a haber algunos otros documentos que se van a ir sumando a esto, ¿no? Pero la historia clínica es el punto fundamental que nosotros debemos manejar. Es por eso que nosotros, por ejemplo, eh, como algunos de ustedes saben o muchos saben, yo trabajo en la parte tanatológica, ¿no? ¿No? El trabajo médico legal tiene dos áreas fundamentales, ¿no? El área clínica forense, que es el estudio en personas vivas, y la parte tanatológica, ¿no? Que es el estudio de cadáveres, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un levantamiento de cadáver, ¿no? Y hay una denuncia por responsabilidad médica, ¿no? Lo primero que tratamos de coordinar con el fiscal es que se inmovilice la historia clínica, ¿no? Es importante, ¿no? Y que se nos envíe, ¿no? Porque si no tenemos toda esa información, va a ser mucho más difícil que nosotros podamos establecer, ¿no? Las causas de la muerte, ¿no? Y las probables agentes causantes. Por eso es importante que nosotros debemos tener siempre la historia clínica porque es el punto de partida para lo demás que podamos nosotros ir realizando. Hay mucho, pues, ¿no? A veces se habla mucho de la relación médico-paciente, ¿no? Y es cierto, ¿no? A veces él puede ser un buen profesional, pero a veces no hay una buena comunicación con el paciente, ¿no? Y el paciente a veces puede reaccionar, ¿no? No entendiendo al profesional que lo está atendiendo, que sea sobre todo en los sistemas de salud como el Seguro Social, ¿no? O el Ministerio de Salud, ¿no? Y por eso nosotros siempre recordamos y recordamos que hay que estar siempre estableciendo, ¿no? Una buena relación médico-paciente porque ese grado de comunicación que podamos tener entre el profesional de salud y el paciente va a ser importante para el resultado final de esa atención. Entonces, vamos avanzando un poco porque ustedes ya deben haber visto esto con los profesionales del derecho, ya sabemos pues que la mala práctica médica es eso, ¿no? Es una práctica deficiente de la medicina que puede incluir actos por comisión o omisión del profesional de salud, ¿no?
Los actos por comisión son aquellos pues que definitivamente pues implican una práctica profesional incorrecta, ¿no? Y los actos por omisión, aquellos que de haberse realizado se hubiese evitado las consecuencias, ¿no? Que son un poco los que vamos a ver en adelante, ¿no? El médico, el profesional médico, puede tener responsabilidad en varias áreas, ¿no? La más importante, la que siempre vemos de cara hacia el frente, cuando vemos los titulares, sobre todo en los periódicos, cuando hay estos casos, pues es la responsabilidad penal, ¿no? Que lo metan preso, ¿no? Entonces, lo primero que siempre vemos en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay que establecer si hay una responsabilidad penal, si hay una responsabilidad civil también, ¿no? Por los temas de indemnización que se puedan presentar posteriormente. Si hay un tema de responsabilidad laboral también, ¿no? De acuerdo a la tipificación, puede establecerse también una sanción administrativa, ¿no? Como vemos muchas veces, ¿no? De suspensión de las labores, etcétera, ¿no? También tenemos, ¿no? Una responsabilidad ética, ¿no? El Colegio Médico del Perú, ¿no? Tiene una comisión de ética y tenemos un código de ética y de ontología que debemos de siempre tener en cuenta también, ¿no? Y cuando sean estos casos puede haber también una responsabilidad ética. Y finalmente, pues la responsabilidad moral, ¿no? Que puede ya incluir a cada uno en diferentes formas, ¿no? De acuerdo ya a lo que pueda asumir ese profesional si es que incurre en un acto de responsabilidad profesional. Como decíamos, pues la responsabilidad penal del médico es la que nosotros siempre vemos más, ¿no? Porque es la que sale más hacia el frente, ¿no? Y la que muchas veces, incluso, ¿no? El paciente, si está con vida, o los familiares del paciente, muchas veces van a salir siempre a decir, ¿no? Quiero que lo metan preso, ¿no? Eso es lo que deseamos, ¿no? Entonces hay que evaluar como ya vamos viendo entre líneas, ¿no? Evaluar adecuadamente toda la información que podamos tener, todo lo que se nos brinde, para poder tratar de establecer si realmente, ¿no? Ese acto médico puede configurarse dentro de las cuatro figuras penales que se establece. Hay algunos casos que siempre debemos tener en cuenta que en los cuales no hay responsabilidad médica, ¿no? Como los casos fortuitos, ¿no? Es decir, aquellos que ocurren al azar, ¿no? Con una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción, ¿no? Y en el camino luego vamos a conversar de algunos de ellos. Y hay uno también especial, que es la iatrogenia, ¿no? Que puede darse cuando hay un daño o secuela inevitable por el accionar médico tratando de hacer el bien, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? Cuando se hace maniobra de resucitación, ¿no? Cuando llega un paciente en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Al realizar las maniobras de resucitación, a veces se pueden fracturar, generalmente fracturas cerradas que no tienen mayor implicancia, pero puede haber fracturas de los arcos costales, ¿no? Por la misma maniobra de resucitación, ¿no? Ese es un tema de iatrogenia, ¿no? Que no implica, pues, mayor responsabilidad médica. Entonces, en el tema de responsabilidad médica, como hemos estado viendo hasta acá, pueden haber pues muchos elementos que pueden incidir, ¿no? Elementos técnicos, bioéticos, humanísticos y finalmente jurídicos, ¿no? Dentro de los técnicos, como hemos estado viendo, pues están en relación, ¿no? A la preparación, al aprendizaje que puede tener ese profesional, ¿no? Cómo se ha capacitado, cómo aplica los métodos y técnicas, cómo puede realizar su diagnóstico, cómo hace vigilancia y seguimiento de ese paciente también, que es importante, ¿no? Los bioéticos que ustedes los conocen mejor que yo, ¿no? La autonomía del paciente, el tema de justicia, la no maleficencia y la beneficencia que están en relación a ese acto médico, ¿no? Como comentábamos, ¿no? El humanístico, que es importante, ¿no? Que no solo sea un buen profesional, que sea el que más sabe del tema, sino que pueda ser empático, ¿no? Que haya un tema de comunicación fluida de los aspectos importantes con su paciente, ¿no? Y el respeto mutuo, ¿no? Que se debe siempre brindar. Y el jurídico, pues, ¿no? Que pues el profesional de salud, ¿no? Tenga conocimiento y cumpla con las leyes y normas vigentes
en el momento en que está brindando esa atención médica, ese acto médico, ¿no? Entonces, nosotros sobre ese pilares debemos siempre de, como médicos, establecer y decirle la verdad al paciente, ¿no? De muchas formas, pero no debemos de dejar de decirle porque es un derecho del paciente, ¿no? Como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos de estar ahí, ¿no? Pendientes de todos estos aspectos, ¿no? Que son parte del cumplimiento dentro de la actividad médica, del acto médico que nosotros vamos a realizar. El profesional médico, como cualquier grupo humano, pues puede incurrir no solo en actos médicos también dolosos, ¿no? Son aquellos que ya salen, ¿no? De ese juramento hipocrático que hemos hecho, ¿no? De ese primum non nocere, ¿no? Que Hipócrates nos enseña durante nuestro desarrollo estudiantil y que juramentamos, ¿no? El primer día que nosotros nos colegiamos como médicos, ¿no? De estos actos médicos dolosos, pues ustedes seguro los han visto, leído muchas veces también en las páginas policiales, ¿no? Profesionales médicos que incurren en temas de aborto, mutilaciones, eutanasias, violación de la libertad sexual, delitos contra la fe pública, tortura, abandono agravado, daño al concebido, etcétera, ¿no? ¿No? Que son aquellos pues que ya han cruzado, ¿no? Esa línea ética y que pues ya entran en todos estos aspectos que son penados, ¿no? Por nuestra normativa. Y por el otro lado, pues tenemos estos actos médicos culposos, ¿no? De los cuales estábamos conversando el día de hoy, ¿no? Que son básicamente cuatro, ¿no? Nosotros siempre vemos en los medios de comunicación, ¿no? Que el único que sale es el de negligencia médica, ¿no? Todos pensamos que solo hay negligencia médica y que es el único eh, acto médico culposo que el médico que puede incurrir, ¿no? Pero ya ustedes han visto y están viendo en este ciclo de conferencias que están teniendo, pues que son cuatro, ¿no? Los que están tipificados, ¿no? El primero, el de impericia, ¿no? Impericia, ¿no? Sin pericia, ¿no? Esta figura, que es una figura jurídica, como decimos, ¿no? Define a aquel médico que tiene una falta total o parcial de conocimientos técnicos, de experiencia o habilidad mínimos o básicos necesarios para el correcto ejercicio de una profesión, ¿no? Y el no estar actualizado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le pedimos nosotros a este profesional médico? No le pedimos nada extraordinario, ¿no? Le estamos pidiendo simplemente que debe conocer lo básico o necesario que ha debido aprender durante su formación profesional, ¿no? No se le está pidiendo ningún conocimiento extraordinario, ¿no? Simplemente que debe de, cuando realiza un acto médico, poner, ¿no? Dar al paciente todo, brindarle todo ese conocimiento técnico que puede haber, ¿no? Hay hasta tres tipos de impericia que nosotros podemos observar, ¿no? El impericia de origen, ¿no? Aquel que nunca lo conoció, y tenemos, ¿no? Hay algunos profesionales médicos que, como dicen, como decían a veces nuestras abuelas, ¿no? Ese parece que ha ido a la universidad, pero la universidad no ha pasado por él, dicen, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay algunos que lamentablemente no sabemos cómo han aprobado los cursos y han sacado su título, ¿no? Pero puede haber suceder eso, ¿no? Hay una impericia de olvido también, ¿no? Aquel que aprendió, aplicó y con el transcurso del tiempo, por diversas circunstancias, pues se olvidó de de esos conocimientos mínimos básicos que debería tener de su carrera, ¿no? Y la impericia de práctica, ¿no? Hay muchos que son muy buenos en la Facultad de Medicina, ¿no? Excelentes tomando decisiones en la parte teórica, ¿no? Pero cuando van a la práctica, por una serie de circunstancias, pues no pueden aplicar aquello que han aprendido en la teoría adecuadamente en la forma práctica. Como decían, es una frase muy antigua también, ¿no? Los ojos no ven,
lo que la mente no sabe, ¿no? Y en nuestra práctica médica continua es, creo, importante esto, ¿no? ¿Qué ejemplos, por ejemplo, podemos tener de impericia? El que, que este profesional médico haga un examen insuficiente del paciente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un médico ginecólogo, ginecostetra, ¿no? Viene una paciente gestante de 24, 26 semanas, ¿no? No solo debe hacer un examen médico general, que es el que usualmente siempre debemos hacer, sino un examen especializado también, ¿no? ¿Qué no debe faltar ahí? ¿No? Evaluar cómo está ese feto, ¿no? En ese momento, ¿no? Hay movimiento fetal, cómo está la frecuencia cardíaca fetal, etcétera, 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 ¿no? No le estamos pidiendo más, ¿no? Yo he tenido un caso hace 4 semanas, aproximadamente 4 o 5 semanas, que nos ha llegado en el cual justamente ha habido una muerte fetal y materna, y cuando llega le ponen frecuencia cardíaca fetal y le han puesto no evaluable porque está malogrado el Doppler, ¿no? Que a veces toman con un Doppler, ¿no? Y nada más. No han puesto si había o no había frecuencia cardíaca fetal, si había movimiento o no había movimiento fetal, ¿no? Y la familia justamente está denunciando porque ellos dicen que llegó ese feto todavía con vida, ¿no? Al centro asistencial donde está, ¿no? Y que ahí se ha muerto después porque no lo han atendido bien. Entonces, miren ustedes qué importante es, ¿no? Que nosotros podamos cumplir, ¿no? Con estos temas mínimos, en ese caso en la especialidad. Desconocer las técnicas comunes de cirugía, ¿no? Un cirujano que entra a realizar a- una operación debe saber, ¿no? En las técnicas comunes de, por ejemplo, para una apendicectomía, ¿no? ¿No? Para extirpar un apéndice, ¿no? Debe saber lo que hasta los médicos generales sabemos, ¿no? Que generalmente se hace una incisión, ¿no? En el lado pélvico inferior derecho, ¿no? Con algunas otras características que debe saber. No le estamos pidiendo nada más, ¿no? Simplemente que pueda cumplir con lo que debe saber en ese momento, ¿no? Desconocer los cuidados preoperatorios o los exámenes pre o postoperatorios que debe solicitar, desconocer síntomas de alguna enfermedad de su especialidad, ¿no? Entonces, vemos que pueden presentarse muchos casos de estos en los cuales nosotros, al momento de revisar la historia clínica, debemos estar atentos a poder evaluar si es que se han cumplido o no esas cosas, ¿no? Eh, tenemos, como ya decíamos, la impericia de olvido, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en algunos colegas que están ejerciendo la actividad profesional, en algún momento, por alguna circunstancia, pues pueden parar su actividad profesional y después de un tiempo vuelven y a veces, pues, ahora que ustedes saben que la medicina evoluciona tan rápidamente, ¿no? Se quedan desfasados muchas veces de lo que está actualmente sucediendo. Entonces, esa es la primera figura jurídica. La segunda es la imprudencia, ¿no? Que lo resumimos en esa frase, ¿no? Arriesgar demasiado, ¿no? Es decir, realizar un acto sin las debidas precauciones, ¿no? Siempre hay un sentido común, ¿no? Que nos dice hasta dónde debemos de llegar, ¿no? Pero a veces, por diversas circunstancias, pues el profesional, ¿no? Traspasa, ¿no? Ese límite, ¿no? El que nos dice que debemos de tener el cuidado necesario y hace algunas actividades por encima de ellos, ¿no? ¿No? Entonces, este también es un acto médico que cuando se presenta esta figura debemos nosotros evaluar y realizarla, ¿no? Eh, es un acto pues, que se realiza de manera temeraria, riesgosa e injustificada, ¿no? Es decir, porque no hay por qué realizar ese acto en ese paciente, ¿no? Sin embargo, como decimos, no hay esa capacidad de previsión y hace más de lo debido, ¿no? Por ejemplo, no elegir el método más seguro por la ciencia y someter al paciente a riesgos innecesarios, ¿no? A veces nosotros vemos que se usan algunos métodos
tanto de diagnóstico como de tratamiento, que van más allá de lo que dice normalmente la norma, ¿no? Nosotros en la mayoría de especialidades médicas tenemos protocolos y guías clínicas de manejo, ¿no? Las guías clínicas de manejo nos orientan sobre qué es lo más adecuado de hacer frente a un caso que se presenta, ¿no? No es de obligación absoluta, pero las guías son revisadas constantemente, ¿no? Y generalmente tienen, ¿no? Las últimas actualizaciones, ¿no? Que hay en la especialidad. Entonces, siempre debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hacer diagnósticos sin realizar exámenes previos y posibles de practicar, ¿no? Esto se da en todos los niveles, ¿no? Pensamos que a veces se puede dar solo en los primeros niveles de atención, pero yo recuerdo un caso hace año y medio más o menos en que ha llegado un paciente a la emergencia de un centro asistencial de nivel 3, es decir, un hospital nacional, ¿no? Y en la emergencia se le ha hecho un diagnóstico de traumatismo encefalocraniano sin tener exámenes previos, ¿no? O sea, no se le tomó ni una radiografía, ni una tomografía. En la evaluación clínica se hace lo que llamamos una escala de Glasgow, ¿no? Que nos mide el nivel de conciencia, va de 0 a 15. 15 es como muchos de nosotros que estamos totalmente despiertos, orientados en tiempo, espacio y persona, y 0 es el que ya está pues prácticamente muerto, ¿no? Entonces, hay algunos criterios, ¿no? Revisamos la historia y no teníamos ninguno de estos criterios, no sabíamos cómo ese profesional había llegado a hacer ese diagnóstico sin una evaluación diagnóstica completa, porque no hay un examen clínico completo, ni tampoco ningún otro examen auxiliar que pudiera corroborar ese diagnóstico, ¿no? Entonces, esos son casos en los cuales podría estar, ¿no? Frente a un caso de imprudencia. El tercer grupo de actos en los cuales nosotros podemos ver que hay una responsabilidad médica son los que más frecuentemente los escuchamos, ¿no? Los actos de negligencia, ¿no? Negligencia, pues, ¿qué es eso, no? Un descuido, una omisión, ¿no? Una falta de aplicación o de diligencia en la ejecución de un acto médico, ¿no? Es decir, en esos casos, pues el médico deja de hacer muchas veces algunas cosas, ¿no? O hace lo que no debe, ¿no? No guarda muchas veces la precaución necesaria por el acto que realiza. Eh, Implica pues la no aplicación de los conocimientos y habilidades desarrolladas por los médicos. Eh, Nosotros vemos que aquí, ¿no? Hay un acto de omisión, ¿no? ¿No? Que de haberse realizado lo que se debía hacer, pues se hubiese evitado las consecuencias, ¿no? El médico está muy capacitado, pero muchas veces pues le gana la desidia frente al cumplimiento exacto de sus deberes de función, ¿no? Acá tenemos muchos ejemplos, ¿no? En lo que hemos visto nosotros en el transcurso de los años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cirugía, nosotros cuando se realiza una cirugía, hay un responsable que generalmente es el enfermero, ¿no? De contar las gasas al inicio de la cirugía y cuando se culmina, contar las gasas también, ¿no? Si se tenían 30 gasas al inicio, al final, ¿no? Entre las usadas y las no usadas deben haber 30 también, ¿no? Pero a veces pues hay algunos profesionales cirujanos, que a veces realizan la cirugía y muchas veces incluso dejan que el asistente o el residente ya terminen la cirugía, ¿no? Es decir, hacen todo el acto de la especialidad propiamente dicha y dejan que cierre piel, ¿no? Músculo, piel ya al residente. Nos ha pasado, ¿no? Y se salen de la sala, ¿no? A veces incluso que el enfermero le está diciendo, ¿no? Doctor, todavía no hemos contado gasas, ¿no? No deben estar completas, ¿no? O sea, un día, ¿no? La persona que ha sido operada empieza pues, a tener fiebre, ¿no? Más altas, ¿no? Entran nuevamente a veces a
una reoperación y encuentran gasas dentro del cuerpo, ¿no? O algunos otros instrumentos, ¿no? Entonces, eso puede configurar un acto negligente, ¿no? Porque no ha tenido toda la previsión de realizar todo lo que se ha establecido para este tipo de cosas, ¿no? Eh, o aquel profesional que de repente, como pasa muchas veces, puede hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Que requiere ser realizada en un establecimiento de salud, sea privado o sea del Estado, de cierto nivel, ¿no? Ustedes saben que los establecimientos de salud tienen nivel uno, 2, 3, 4, y dentro de cada uno también hay subniveles, ¿no? Entonces hay cirugías que requieren hacerse, por ejemplo, en un centro de atención de nivel 2 o 3, ¿no? Porque requieren que haya, por ejemplo, banco de sangre, que tenga una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y algunas otras características, ¿no? Sin embargo, sobre todo cuando se hacen cirugías en la parte privada, pues a veces algunos profesionales pueden incurrir en el hecho de que para abaratar costos, pues lo llevan a hacer una cirugía que puede ser debe ser realizada en un centro asistencial de nivel 2 o 3 a algunos centros asistenciales de nivel uno, o como decimos nosotros a veces menos uno, ¿no? Porque a veces son centros quirúrgicos, entre comillas nomás. Hemos llegado muchas veces a hacer levantamiento de cadáveres a lugares que son como estoy yo ahorita, ¿no? En la sala de mi casa, ¿no? Es decir, una sala, que es el sitio donde hacen la consulta con la persona que la van a operar, uno de los dormitorios que lo han convertido en sala de cirugía, otro dormitorio que lo han convertido en la sala post de control post anestesia y nada más, ¿no? Entonces, obviamente que ahí pues hay que revisar todo eso porque eso puede estar, ¿no? Enmarcado dentro de un acto negligente, ¿no? Y finalmente pues debe ser la autoridad la que pueda discernir, ¿no? Con todos los elementos que se le van a ir presentando. Y finalmente la inobservancia de reglamentos, ¿no? Que es, ¿no? El incumplimiento sea de una orden verbal o escrita dispuesta por un superior con la finalidad de prever un daño al paciente, ¿no? Muchas veces, pues, algunos profesionales no son muy afines, ¿no? A las órdenes, ¿no? Del superior, ¿no? Sean escritas o verbales, ¿no? Se le da un memorándum con algunas normativas y muchas veces ni siquiera leen el memorándum, ¿no? Lo dejan ahí guardado, ¿no? Y tratan de establecer sus propias normas, ¿no? Según sus propios criterios, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta inobservancia de reglamentos también puede finalmente no solo terminar eh, como una falta administrativa, sino que puede también convertirse en alguna de las otras figuras jurídicas, ¿no? O una inobservancia de los reglamentos que nosotros hemos visto muy publicitada en los medios de comunicación este año y el año pasado también, fue a raíz de una evaluación de la Contraloría, ¿no? Que detectó que había muchos médicos que llegan a un centro asistencial, ¿no? A tener una guardia de 12 horas, por ejemplo, firman y después desaparecen, ¿no? ¿No? Abandono de guardia, ¿no? Porque muchas veces algunos de ellos pues se iban a laborar algún centro privado, ¿no? Entonces, imagínense que esto que inicialmente puede ser una falta administrativa, pues el que se vaya del hospital o de la clínica o del centro asistencial sea el neurocirujano, por ejemplo, ¿no? Y que llega un paciente con un traumatismo encefalocraniano grave que requiere operarse a la brevedad, ¿no? Ese paciente, pues, por la falta de el especialista en su momento, puede finalmente morirse, ¿no? Y esto que era solo una observancia de los reglamentos se puede convertir también en alguna de las otras figuras jurídicas, ¿no? Entonces, eso es importante también porque en todos los centros de atención siempre hay una normativa, ¿no? Que hay que cumplir, ¿no? Entonces, es importante porque debemos nosotros
cuando evaluemos, ¿no?, estos casos de posible responsabilidad médica, ir observando, pues, si es que se va a enmarcar en alguna de estas figuras que nosotros vamos viendo, ¿no? Igual, a pesar de que nosotros muchas veces, nuestros colegas, nosotros que trabajamos en la parte médico-legal, nos dicen que estamos en la casa del jabonero porque vemos a muchos de nuestros colegas que han estudiado con nosotros, que son colegas nuestros que muchas veces vienen asustados, ¿no? Porque los han denunciado por una serie de temas de responsabilidad médica, ¿no? Vemos que la mayoría de ellos gerentes, a veces no ha habido una adecuada comunicación, pero a pesar de eso siempre seguimos en la brega. Hay algunos aspectos, como decíamos hace un rato, que dentro del acto médico eh, puede haber, ¿no?, tema de responsabilidad médico, pero no solo asociado al profesional, sino al entorno también, ¿no? Y es que ya se han estudiado muchas veces que hay prácticas de seguridad fuertemente recomendadas y que no le generan muchas veces al centro asistencial mucho gasto, ¿no? Como son los checklists perioperatorios y de anestesia. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, sobre todo los que están un poco más grandecitos, que hace como unos 10 años más o menos tuvimos un caso muy sonado en un hospital del Seguro del Callao, de un paciente que entró y le amputaron una pierna por la otra. Un caso muy sonado en su momento y que se vio luego que se había cometido este error justamente porque el hospital no había implementado estos checklists perioperatorios, ¿no? Que es una hoja, que no le cuesta una hoja bon, que como dice su nombre es para marcar nomás, ¿no? Hay que verificar quien entre a sala de operaciones, nombre del paciente, ¿no? Verifica ese nombre, sexo, ¿no?, edad y todas las características importantes, ¿no?, dentro de este checklist que van a poder verificar que efectivamente estamos frente a la persona que debe ser operada, que estamos frente al diagnóstico que debe ser resuelto y que se está aplicando una cirugía de acuerdo a este criterio diagnóstico con el que viene. No cuesta mucho, sin embargo, miren ustedes todo lo que puede generar el que no haya, como no había en ese momento en este hospital, algo tan simple como un checklist. Vemos algunas cosas, ¿no? El paciente que está mucho tiempo, por ejemplo, hospitalizados, ¿no? Si están con sonda urinaria, hay que cambiar cada cierto tiempo esa, está establecido cada cuánto tiempo se debe de cambiar, ¿no? A veces no, ¿no? A veces en los hospitales, sobre todo nacionales, se ve al ojo, ¿no? Están viendo, cuando ya ven que la orina está muy oscura, recién la cambian, ¿no? Y esto hace que haya más infecciones a repetición. Higiene de las manos, que es importante, ¿no? Aunque no crean ustedes, se hizo un estudio hace unos pocos años y se vio que en consulta externa la norma indica, ¿no?, que entre paciente y paciente el médico debe lavarse las manos, ¿no?, con agua y jabón. Y que había más de un 50% en algunos centros asistenciales que no cumplían los profesionales de salud con esta norma tan simple de higiene de manos. Listado de abreviaturas peligrosas, este es un tema también cuando nosotros vemos si alguno de ustedes ya está llevando algún caso, ha llevado algún caso de responsabilidad médica. A veces nos encontramos que cada centro asistencial, ¿no?, quiere escribir menos y abrevia más, ¿no? Entonces hay abreviaturas que están consensuadas a nivel nacional e internacional que se pueden usar. Pero algunos centros asistenciales o algunos profesionales médicos inventan su propia abreviatura, ¿no? Y a veces, cuando nosotros tenemos la historia clínica, no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? Ponen, por ejemplo, este, ABN, ARN, LOTEP, todas las cosas que ponen, y a veces nos encontramos nosotros cada vez que muchas veces cuando nosotros hacemos la evaluación de las historias clínicas, le tenemos que solicitar, ¿no?, al centro asistencial que por favor nos indique qué es lo que han puesto en la historia clínica, a qué se refiere, ¿no? Porque ponen, por ejemplo, IRC, pero eso puede llevarnos a dos extremos, ¿no? Porque IRC puede ser insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia renal crónica. Y hay una
gran diferencia entre una y otra, que a la hora de llegar a una emergencia, por ejemplo, quien lo lee puede caer en un error. Planes para prevenir escaras por decúbito, ¿no? Ustedes saben que si hay un paciente que va a estar postrado mucho tiempo, hay que estarlo volteando, girando, estableciendo algunas normas para que no hagan las escaras, las úlceras en los centros asistenciales, ¿no? Y así una serie de prácticas que, como les comento, pues no necesitan de mayor presupuesto, pero que lamentablemente no son seguidas por muchos servicios asistenciales. Todas estas, ¿no? Son mucho más prácticas. A ustedes hay que siempre evaluar, ¿no? Que haya la obtención de un consentimiento informado para mejorar la comprensión, ¿no? A veces el consentimiento informado se le está llevando al paciente cuando está yendo a la sala, ¿no? Está yendo a la sala de operaciones y dice, uy, nos olvidamos el consentimiento informado. Firme, por favor, acá, ¿no? El paciente no se le ha explicado nada, no se le ha dicho nada, ¿no? Y a veces simplemente firma, ¿no? Sin saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces es importante eso. Entrenamiento y trabajo en equipo, es importante también. Ustedes saben que ahora, antes los profesionales médicos generalmente trabajaban en un solo sitio, ¿no? Quienes, yo recuerdo mucho a mis tíos, a mis papás, a mis abuelos, ¿no? Que decían, yo siempre iba al hospital 2 de mayo porque ahí toda la vida me ha atendido tal médico, ¿no? Pero ahora los profesionales cada vez saltan de un lado a otro, ¿no? Terminan en un sitio, van a otro, y a veces no hay ese trabajo en equipo que debería ser importante para poder caminar todos por la misma vía, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Siempre digo que tengo la oportunidad de hacer docencia en premédicas también. Les comento, ¿no? A los chicos que recién empiezan, ¿no? Que nunca debemos olvidar que no hay enfermedades sino enfermos. Ellos siempre olvídense del paciente de lupus, ¿no? No saben ni su nombre, no saben nada, el paciente simplemente los ubican por enfermedades, ¿no? Como en todas las profesiones, siempre debemos mantener el nivel más alto de la conducta profesional, ¿no? Siempre debemos establecer que todo lo que está en la historia clínica es lo que nos puede salvar. Por lo tanto, nunca deben dejar de redactar, ¿no? Todo lo que se ha hecho en la historia clínica, ¿no? Debemos tener siempre en cuenta estos aspectos, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy en cuenta siempre cuando evaluamos esos casos, ¿no? Que el enfermo nunca es un objeto, sino es un sujeto, ¿no? Siempre el médico no debe mentir, debe ser prudente, debe adquirir pericia, o debe estar siempre en capacitación constante. Como decíamos al inicio, ¿no? Es ser diligente, dejar constancia de todos sus actos, reconocer los límites, ¿no? Porque ahí empiezan los temas de imprudencia, informar por objetivos, ¿no? Una buena comunicación médico-paciente, hacer sentir a los familiares colaboradores y obviamente cobrar lo justo, ¿no? Siempre debemos ir por ese buen camino, ¿no? Solo recordarle finalmente, pues, que al médico no se le exige, eh, y en general a los profesionales de salud, que brinden un adecuado tratamiento, sino que además puedan demostrar que así lo han hecho, ¿no? Por eso es importante que no olvidarnos del actuar diligente, porque de eso puede depender nuestro futuro profesional, nuestro acervo profesional y, como hemos estado viendo y escuchando en los últimos días, hasta de nuestra libertad. ¿Ok? Gracias por su tiempo. Quedo a sus preguntas, por favor, si es que las hubieran. Sí, doctor, hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuáles serían las consecuencias si en un puesto de salud donde una licenciada en enfermería cumple la labor de un médico, puesto que hay carencia de este personal? Es un tema, gracias por la pregunta, es muy importante, ¿no? Porque eh, todo esto debe estar enmarcado en una normativa, ¿no? Si bien la enfermera puede asumir algunas actividades, siempre y cuando
tenga un documento en primer lugar, ¿no? Por el cual le están indicando que las haga, ¿no? Entonces, eh, definitivamente como profesional de enfermería también sabe sus límites, ¿no? Y puede, como ha sucedido ya varias veces, sobre todo con quienes hacen serum, ¿no? El servicio rural, ustedes saben que hacemos servicio rural urbano marginal hasta en los lugares más alejados y hay sitios en los que efectivamente no llega profesionales médicos, ¿no? Entonces, en esos lugares siempre ha habido o el técnico sanitario del lugar, que es el que hace de todo, de médico, de todo lo demás, pe- pero sin tener muchas veces ninguna responsabilidad final, ¿no? Porque es el de la comunidad. Pero cuando va un profesional de salud, tiene que tener claro qué es lo que dice su norma, ¿no? Para saber hasta dónde llegar, ¿no? Si es que en algún momento puede haber, realizar algún otro acto, hay que evaluar bien si es que, por ejemplo, puede hacerlo en algunos casos cuando hay peligro inminente de muerte, ¿no? Lamentablemente nosotros hemos tenido muchos casos, sean por ejemplo con casos ginecostétricos, que en lugares alejados donde no hay ambulancias, no hay un medio de transporte, no solo el profesional de obstetricia, sino de enfermería, e incluso auxiliar de enfermería, con algunos conocimientos, ¿no? Proceden, ¿no? A tratar de atender el parto, de ayudar a esa persona, porque está de por medio esa inminencia de muerte, ¿no? Entonces, si hay una inminencia de muerte, obviamente que puede ayudar. Y el otro tema es cuando no exceda de sus cumplimiento de sus funciones que están en una normativa, ¿no? Porque normalmente deben ser actos médicos, ¿no? Pero si es que se le ha indicado, se le ha normado, pues eso va a ser su medio de defensa si es que en algún momento le pueden denunciar. De acuerdo, doctor. No ha habido más preguntas. Ha sido su ponencia bastante eh, dinámica y entendible y comprensible, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le queremos extender nuestra total gratitud por su participación, de verdad, en este curso, su experiencia y como lo dicen los mismos participantes, ha sido una muy buena ponencia. Y bueno, esperemos contar en futuros eventos académicos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas Estimados noches. participantes, con ello hemos finalizado las sesiones que teníamos programadas para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buena noche y hasta la próxima.